Mateo, Señor, te invito a que seas parte de mis apóstoles, de mis seguidores. Señor, es un gran honor. Gracias, Señor. Solo que tienes que dejar toda esta vida de cobros tienes que seguirme, tienes que abandonar todo esto. No se preocupe, mi Señor, yo lo sigo. Gracias de nuevo por tenerme en cuenta. Yo que soy un pecador. Gracias, Señor. Por el otro lado, allá enfrente, estaban los fariseos. Estaban los fariseos viendo todo Y cuando le dice Jesús, Mateo, sígueme. Ya imagino los fariseos. ¿Qué? Y a eso le llaman profeta. ¿Cómo no advertir que ese susodicho Mateo es un pecador público que le roba a su propio pueblo? ¿Cómo no va a ver que ese Mateo es un ladrón? ¿Cómo va a escogerlo? ¿Cómo lo va a invitar? Se fue con Mateo a la casa de Mateo. Mateo invitó a otros colegas de trabajo para que comieran con Jesús. Hizo un gran banquete. Ya ese iba a ser su último banquete, me imagino. Porque después comenzó a seguirlo e invitó a todos los publicanos, a muchos publicanos y pecadores que se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos. Y entonces, viendo eso, ya los fariseos no aguantaron. Vos, Pedro, decile a tu maestro que está cometiendo un grave error. Todo eso que están comiendo con él, es que no los conoce. Son pecadores. Le roban al pueblo. Si tiene hambre, si quiere comer, nosotros lo podemos invitar. Ya, los fariseos queriéndole dar de... Estaban reclamando porque estaba comiendo con los publicanos y los pecadores. Pero también en el reclamo había envidia. Padre, que la paz de Cristo siempre esté contigo. Igualmente. Bueno, en el Evangelio de hoy vamos a presentarle a un personaje de fama mundial. Es un personaje de fama mundial porque es uno de los escritores tops, bestseller. Es uno de los bestsellers del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo. Entonces va a ver de dónde viene y toda la trifulca que se hace alrededor de su elección por parte de siempre los quejosos, los que siempre están buscándole tres pelos al gato. Pues bien, dice que Jesús vio a un hombre sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Siempre los cobradores caen mal. En cualquier lado. ¿Verdad? En cualquier lado. Pero particularmente un cobrador a un judío. Cuando los judíos sabemos que son codos, cuando sabemos que los judíos pelean hasta por la última moneda,
y que todavía le cobre uno de sus propios conciudadanos, ese tipo se está ganando el odio de su gente. Pues Mateo era un recaudador de los impuestos romanos. ¿Qué eran los recaudadores de impuestos? Los que llamaban publicanos, así le decían. Era un funcionario judío al servicio del Imperio Romano que tenía una especie de franquicia para cobrar impuestos del imperio. O sea, él hacía un arrendamiento porque tenían reales, ellos tenían reales. Entonces, el Imperio Romano por esa característica que ellos tenían de manejar sus billetes, eran escogidos para que respondieran, que recolectaran los impuestos y ellos entregaran al Imperio Romano. Ellos mismos eran los garantes, porque tenían reales. Y Mateo era uno de ellos. Era un hombre de reales, Mateo. No crea que era cualquier palmado. No, tenía realito. Por eso lo había escogido el Imperio Romano para ser este publicano, recaudador de impuestos. Y claro, los conterráneos de ellos, los judíos, que nunca están bien con nadie, menos con aquel funcionario que trabaja para el imperio, que le tiene la bota puesta. Claro que están enojados. Y más enojados aún, porque la tradición es que esos cobradores de impuestos no solamente le cobraban a su propio pueblo el impuesto de guerra pagado a los romanos, sino que además se exacerbaban en los cobros. Eran cobros onerosos, eran cobros injustos, y entonces cada uno de esos recaudadores de impuestos se enriquecía ilícitamente a costillas de su propio pueblo. Imagínense de qué calaña estamos hablando, de qué calaña estamos hablando. Entonces, claro que los judíos estaban indignados y lo miraban con repugnancia y con repulsión. Ellos condenaban enérgicamente el descaro que tenían esos publicanos, y como mínimo les decían pecadores. Como mínimo les decían: no, esos son pecadores, esos son traidores, esos son gente que Dios los aborrece, porque ¿cómo le van a cobrar impuestos a su propio pueblo para trabajar en el imperio que es extranjero? ¿Cómo van a cobrar impuestos exacerbados? Incluso nos roban a nosotros mismos. Agarran de los impuestos y ellos se reparten un gran porcentaje para su propio beneficio, sus propios intereses. Claro que estaban indignados los judíos con todos los publicanos. No podían hacer más porque ellos estaban respaldados por el poder militar del Imperio Romano. Por favor, por favor. Esa es la tristeza o la tragedia de los pueblos donde se producen las guerras. Porque una vez que quedan vencidos, tienen que pagar los costos de la guerra. Y no solo pagan los costos de la guerra, sino que tienen que obviamente pagar y retribuir y agradecer a esos imperios por haberlos librado del mal que tenían en su pueblo. ¿Qué le libraron? Le destruyeron la ciudad. Le mataron a casi toda su gente. Y todavía quedan pagando una deuda onerosa. Años. Desde 1945 hasta el 2011 pagó Japón
la guerra los costos de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 2011. Estamos hablando más de 65 años. ¿Qué le parece? 65 años pagando deuda de guerra. Países que tienen reales como Alemania y Japón. Imagínense un país pobre, va a pasar 2 centurias pagando los costos de guerra. ¿Cuándo vamos a desarrollarnos así? Bueno, ese era el preámbulo. Ese era el preámbulo en el que nos encontramos cuando Jesús llega. Mira que está sentado en su mesa, cobrando impuestos, los impuestos a todos los judíos. Está cobrando impuestos que van a ser beneficiados o para beneficio del Imperio Romano. Ese era Mateo, uno de los grandes bestsellers de la Biblia. El primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. Y entonces se le aparece Jesús invitándolo a unirse a su séquito de seguidores. Ya se imagina usted, Mateo, Señor, te invito a que seas parte de mis apóstoles, de mis seguidores. Señor, es un gran honor. Gracias, Señor. Solo que tienes que dejar toda esta vida de cobros y tienes que seguirme, tienes que abandonar todo esto. No se preocupe, mi Señor, yo lo sigo. Gracias de nuevo por tenerme en cuenta. Yo que soy un pecador. Gracias, Señor. Por el otro lado, allá enfrente, viendo todo la escena, allá enfrente estaban los fariseos. Estaban los fariseos viendo todo y cuando le dice Jesús, Mateo, sígueme. Imagínense la reacción y la sorpresa de los judíos, sobre todo de los fariseos. Bueno, ¿qué? Ya imagino los fariseos. ¿Qué? Y a eso le llaman profeta. ¿Cómo no advertir que ese susodicho Mateo es un pecador público que le roba a su propio pueblo? ¿Cómo no va a ver que ese Mateo es un ladrón? ¿Cómo va a escogerlo? ¿Cómo lo va a invitar? Y claro, la indignación de los fariseos tenía eco dentro de los judíos, porque también los judíos sentían esa repulsión por el cobro de los que siendo de la misma nacionalidad llegaban a cobrar de los impuestos del imperio extranjero. Entonces ahí sí encontraban ellos eco. Sin embargo, la historia siguió y después se fue con Mateo a la casa de Mateo. Mateo invitó a otros colegas de trabajo para que comieran con Jesús. Hizo un gran banquete. Ya ese iba a ser su último banquete, me imagino. Porque después comenzó a seguirlo e invitó a todos los publicanos, a muchos publicanos y pecadores que se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos. Y entonces, viendo eso, ya los fariseos no aguantaron. Vos, Pedro, decile a tu maestro que está cometiendo un grave error. Todo eso que están comiendo con él, es que no los conoce. Son pecadores. Le roban al pueblo.
Si tiene hambre, si quiere comer, nosotros lo podemos invitar. Ya, los fariseos queriéndole dar de... Estaban reclamando porque estaba comiendo con los publicanos y los pecadores. Pero también en el reclamo había envidia. Porque ellos querían que fuera a comer con ellos. ¿Ah? Que venga a comer con nosotros. Aquí leemos nosotros, somos estudiosos de la Sagrada Escritura. Aquí nosotros vamos al templo a sacrificar corderos, a sacrificar palomas para agradar a Dios. Aquí estamos con los buenos, que se venga aquí a comer con nosotros. Aquí le vamos a dar, pero no coma con eso, que no coma con esos infames pecadores que le roban a su propio pueblo. Ay, así son los fariseos. Entonces estaban completamente indignados cuando lo ven incluso comer tranquilamente con ellos, con los pecadores, con los publicanos. Eso, yo no sé cómo explicarlo aquí, porque es como que llegue el obispo el día de la comunión y de las confirmaciones allá en San Carlos, y una vez que ya terminó todo el acto religioso, se vaya a almorzar con las autoridades del pueblo y deje a todo el consejo parroquial ahí esperándolo en la recepción del hall. ¿Eh? Todas las señoras del hall habían preparado la recepción para comer con el obispo, y en vez de ir a comer con ellos, se fue después de la misa de confirmación, se fue a almorzar con las autoridades del pueblo. El alcalde, invitado por el alcalde, invitado por los jueces, invitado por las autoridades pues, del pueblo, la policía, el teniente, y las viejitas del hall se quedaron todas esperando que llegara el obispo, porque ellas le habían hecho toda la preparación, la comida para que el obispo estuviera comiendo con ella. Y en vez de irse con ella, el obispo se haya ido a comer con los alcaldes y con las autoridades del pueblo. Es como una bofetada de guante blanco. ¿Ah? Es como una bofetada de guante blanco. Pues así mismo se sentían los fariseos, estudiosos de la ley. Eran los políticos del pueblo, pero eran políticos religiosos, porque ellos esperaban a un redentor, a un Mesías, a un rey. Eran políticos religiosos, y ya que aquel se decía ser el Hijo de Dios y que venía de parte de Dios, lo mínimo que esperaban es que se reuniera con ellos, que eran los que estaban haciendo la proclamación de los tiempos anteriores, de todos los profetas, de que iba a venir un Mesías para salvar al pueblo judío. Y sin embargo Jesús se va a sentar con los pecadores. Bofetada de guante blanco. Esa bofetada de guante blanco ya la ha recibido el clero en algunos momentos. Yo me acuerdo que el Papa el Papa Francisco, yo me acuerdo que el Papa Francisco, cuando fue a Cuba y fue hasta la casa de Fidel, no fue solamente a la nunciatura, a la embajada el Papa fue a la embajada de la Nunciatura Apostólica, que es la embajada del Vaticano. No se hospedó ahí. Fue a visitar como un amigo al expresidente cubano Fidel Castro. Ya estaba viejito. Tenía más de 94 años Fidel. Y ahí se sentaron en el porche de su casa y comenzaron a intercambiarse libros y a platicar. Me imagino que el Papa también llevaba la intención de confesarlo, me imagino.
Esta es la tercera y la última, le has dicho. La tercera es la vencida, o te compensaron, quién sabe, brother. Pero para los del clero cubano, sintieron esa ofetadita de guante blanco. ¿Cómo es posible que se haya ido a sentar con aquel que nos ha estado haciendo la vida imposible por más de 40, 50 años? Ya, entonces, esa misma ofetada es la que sintieron los fariseos cuando miraron que Jesucristo se sentaba con los publicanos y los pecadores a comer como amigos, en camaradería. Claro que duele. Claro que duele. Sin embargo, Jesús les dice, cuando oyeron que estaba el reclamo, oh Pedro, vení para acá. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Es que no sabe que son publicanos y pecadores, que son pecadores públicos. Jesús lo oyó. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificio. Ahí está la frase de ayer, ¿eh? Yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es mi misión, salvar a los pecadores, llevarlos a todos al redil, que es el reino de los cielos. Entonces, el problema es que los fariseos no entienden cuál es el plan de salvación del Señor. Ese es el problema. El Señor no viene a visitar a los catequistas, darle una visitadita a los evangelizadores para darle unas palmaditas. Muy bien, muchachos, vengan a comer conmigo. No viene a eso. Él está más urgido. Él está más urgido porque está viendo que de forma perentoria el tiempo se acaba y hay que rescatar a cuanto más rehenes se pueda. Hay que salvar a la humanidad entera, que está en este momento esclavizada por el pecado. Hay un montón de ovejas que se han desparramado por el bosque. Un bosque tenebroso donde están corriendo peligro. No es tiempo de ir a saludarlos a ustedes. Lo siento, muchachos. Yo sé que están haciendo un buen trabajo. Yo sé que están haciendo una gran labor. Los entiendo. Quieren comer conmigo porque yo soy su líder, pero no. Tenemos necesidad de estar urgentes, seguir buscando a la oveja. Y yo vengo a buscar todo lo que se había perdido. Si ya lo vemos desde esa perspectiva, entonces comprendemos que la urgencia que siente el Señor Jesús por rescatar a la oveja es perentoria. Él sabe que el tiempo se acaba, que no hay tiempo para ni descansar. Está urgido el Señor. Y los fariseos querían que la recepción lo hiciera con ellos. No, estoy haciendo una recepción. Entiéndanlo. Estoy tratando de salvar a las ovejas perdidas. Este es un almuerzo de negocio. No es de placer, es de negocio. Aquí están todas estas ovejas que son del pueblo de Israel, que están desparramadas por el bosque, y yo trato
con amor, con misericordia, de atraerlos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una gran labor. No estamos para hacer recepciones entre nosotros. Vamos, vayan a trabajar, sigan trabajando, que hay que trabajar todo el tiempo. A los operarios sigan trabajando, vamos, trabajen, trabajen. Y en este momento estaba él comiendo con los publicanos y los pecadores, pero es que estaba uno en especial ahí. Mateo, el bestseller, el evangelista Mateo, que va a ser el primer evangelio que va a leer millones y millones y millones y millones cristianos a través de la historia. ¿Qué le parece? Ahí estaba Mateo. ¿Tenía o no tenía razón de comer con los publicanos en la casa de Mateo? ¿Tenía o no tenía razón? ¿Ah? ¿Qué dice usted? Ahí está el periodista Mateo, el que iba a anotar toda la historia de Jesús en el primer evangelio. Pero claro, los fariseos no saben cuál es el plan, porque ellos no pueden ver la película más allá de lo que están. Ellos no pueden ver más allá el trasfondo de la película. Pero ahí estaba Mateo, que era para él uno de los evangelistas más preciados, porque es el que va a escribir toda la historia. Y eso es lo que pasa, eso es lo que trasciende en estos 2000 años. Sabemos de Jesús por lo que escribió ese publicano. Bueno, también hubieron otros escritores, pero el primero es Mateo. Así que esa era parte del plan, ir a rescatar a Mateo. Y Mateo ya estaba preparado, Pero lo que me llama fuertemente la atención, aparte de todo lo que está pasando aquí, es que Jesús les dice a los fariseos: vayan pues y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificio. Y si lo vemos en el contexto histórico, yo quiero misericordia, yo quiero ir a buscar a los pecadores, comer con ellos, tratar de convencerlos para que cambien de vida, que se arrepientan de sus pecados, que miren el amor del Padre, que escuchen de la recompensa del cielo, que en vez de irme con ustedes al templo a matar corderos y palomitas para que se tiren, para que lo tiren en humo y en incienso. ¿Ya vio la diferencia? Yo prefiero ir a comer con los pecadores que ir al templo a matar machos cabríos y corderitos para que se eleven al cielo todo ese montón de humo. Y se me revela algo poderoso en cuanto llegué ahí a esa conclusión, que entre el altar y el confesionario, yo me estoy acordando ahorita de la iglesia de Sacar, el altar y el confesionario, que era aquel confesionario viejito donde se metía el padre Daniel Alighieri. ¿Se acuerdan de ese confesionario? Ahí está todavía. Bueno, pues entre el altar y el confesionario, Jesús escogería. ¿Cuál cree usted que escogería Jesús? ¿A dónde cree ir? ¿Al altar o al confesionario Jesús? ¿A dónde cree? ¿Cuál escogería Jesús? El confesionario va por la oveja perdida, va a buscar a través del confesionario
a los que se arrepienten. Entre el altar y el confesionario, a Jesús le gusta estar más en el confesionario, rescatando ovejas perdidas. Porque ahora hay un gran problema. Cuesta ver a un padre, a un sacerdote en el confesionario. Ahora hay que ver qué día o qué semana va a hacer las confesiones, ya no es diario. Yo recuerdo que el padre, vamos a hacerle honor al padre Daniel Alighieri, al padre Daniel, honra a esos grandes viejitos proclamadores del evangelio que antes de entrar a hacer la misa, antes de ir al altar, ellos bajaban 2 horas con anticipación para confesar a la gente todos los días. ¿Qué le parece? Se ponían su traje, el que usan los franciscanos, aquel café, no me acuerdo cómo se llama, y se iba a meter al confesionario 2 horas antes de comenzar la misa. ¿Para qué? Para que la gente supiera que 2 horas antes de todas las misas que se celebraban ahí, el sacerdote ya estaba en el confesionario sentado esperando que llegara la oveja con aquel arrepentimiento. Entre el altar y el confesionario, a Jesús le urge rescatar lo que está perdido. Y para rescatar lo que está perdido, hay que sentarse en el confesionario. Esto es para todos los hermanos, curas, sacerdotes, que ya saben, pues, que hay que tener como mínimo 2 horas antes de la misa, como mínimo 2 horas, para que la gente sepa que ahí están ustedes en el confesionario, esperando el arrepentimiento de cualquier publicano o cualquier pecador. Porque eso es lo que más le urge al Señor, salvar a las ovejas perdidas. Lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque yo soy testigo de que hemos llegado a la iglesia y brillan por su ausencia los confesores. Es más, no sabemos cuándo es que hay que ir a las confesiones. Ahora ya hay un horario dentro de la semana o dentro del mes. No es así. Es diario, como lo hacía el padre Daniel Alighieri, 2 horas antes de la misa de todos los días. Ahí estaba el Señor con su Biblia en la mano, su rosario, para aguantar todos los pecados que va la gente. Pero su obligación era rescatar a la oveja perdida. Si le tocaba a esa oveja en ese momento el Espíritu para ir a buscar la confesión como sacramento de salvación, para que uno quede redimido ya legalmente de los pecados, entonces uno va al confesionario, se arrodilla y hace todo el protocolo. Pero ¿qué pasaba? ¿O qué pasa ahora? Ya no están, desaparecieron, están cansados. Ni los viejitos están cansados. Me imagino que los curas que están confesando ahorita son los curas más ancianos, imagínense usted. ¿Qué le parece? La carga pesada se la están dejando a los curitas viejitos. ¿Qué le parece? No me acuerdo del padre Carlito allá en Don Bosco. El padre Carlito, un gran confesor. Esa era su misión. Había tenido un problema de derrame. Y entonces él para sentirse útil, se iba todos los días al Don Bosco ahí, al confesionario. 1 hora antes él estaba en el confesionario. Y durante la misa, ahí estaba en el confesionario. 2 horas se volaba el padre Carlito confesando a la gente, todos los días.
Ese es un verdadero pastor. ¿Ven? Ese es Cristo. Entre el altar y el confesionario, a Cristo le interesa ir a salvar a la oveja. El confesionario. ¿Qué le parece esa idea? Lo veo calladito. Lo que pasa es que me pongo a pensar, y entonces el altar, el que está en el propio altar, no basta en la confesión del pecador. Sí, pero el altar ya es el momento en que uno se une con toda la iglesia para estar en expectación sagrada. Y ahí ya está toda la comunidad, todo el cuerpo de Cristo en expectación sagrada, elevando sus oraciones para salvar a los pecadores. Está bien, pero el altar tiene su momento. 2 horas antes del altar, 2 horas antes, no es que estamos omitiendo el altar, pero 2 horas antes de llegar al altar, hay que estar ahí en el confesionario, rescatando a la oveja perdida. Porque yo he sido testigo y presencial de que cuando uno quiere confesarse, ya no es como cuando iba al Don Bosco uno, que ahí estaba el padre Carlito confesando dentro de la misa, o 1 hora antes. Ya no, ahora hay día específico, o no sé qué día será, dependiendo de la iglesia donde vaya uno, pero ya no es tan fácil ver a los curas sentados en el confesionario. Bueno, esa es mi percepción. No voy a negar que esa es una percepción muy parcializada mía. Pero yo, las veces que he querido, por ejemplo, ir a confesarme, cuando estoy urgido, no hay confesor, no hay confesor. Pero bueno, tal vez ha sido ese día en particular. A lo mejor, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a darle el beneficio de la duda. Les voy a dar el beneficio de la duda, pero urgen confesores. Urgen confesores. Porque los hermanos evangélicos solo le dicen a su prole: no anden buscando cura. Aquí nomás delante de Jesús levanten su corazón y arrepiéntanse, y el Señor ya los perdonó. Sin embargo, nosotros respetamos el protocolo que nos dejó el mismo Jesucristo. Vayan donde ellos, porque ellos son los encargados de certificar la absolución de los pecados. Eso es lo que nosotros como católicos entendemos. Pero bueno, ya están los certificadores. Es importante que estén los certificadores antes de ir a la misa, pues, antes. 1 hora antes. 1 hora o media hora. Porque siempre van las viejitas. Cuando el padre se pone a confesar, la primera que dan son las viejitas. Y se dilatan. Esa viejita, la misma que está confesándose toda la semana, se dilata confesando. Tiene que estar por lo menos 1 hora antes para poder confesar a otro. Porque además las viejitas llegan de primerito. Bueno, esa es una apreciación mía. Porque aquí al Señor Jesús, pues le urge más que ir al altar, más que los sacrificios de los corderos y de las palomas en el altar, le urge ir a rescatar a los pecadores, porque él se siente como médico que necesita ir a
curar a muchos enfermos. No es tiempo de ir a hacer recepciones, es tiempo de ir a hacer esas jornadas de salud para vacunar, para atender, para medicar a todos los enfermos que hay, que pululan en todo el mundo. Somos muchos enfermos. Es una gran cantidad de pecadores. Es un montón de ovejas desparramadas en el bosque oscuro. No hay día que deba descansar, no tiene tiempo para descansar el Hijo del Hombre. Una vez se lo dijo a uno de los que querían seguirlo. Las zorras tienen su madriguera, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza porque estamos urgidos. Tenemos que trabajar día y noche. Eso está diciendo eso. Por el día de la predicación y por la noche Jesús oraba y oraba profundamente, no 1 hora, 2, 3, 4, amanecía orando por la salvación, para interceder por la salvación de todas las almas, de todos los que iban a escuchar su palabra y que iban a ser tocados. Entonces esa es mi misión, le dice a los fariseos. Yo vine a llamar a los pecadores. Agradezco a todos los justos que están trabajando, que están en su puesto de trabajo, que están operando dentro de la iglesia. Agradezco a esos montón de ancianos que están orando todos los días. Agradezco a todos esos curas y a todos esos catequistas que se desvelan preparando para evangelizar, que se están esforzando por predicar y por llevar el evangelio hasta las últimas comunidades. Lo agradezco. Pero si ya me ven aquí, no es que no sea un mal agradecido de que prepararon el banquete para mí, para recibirme, sino que tenemos que seguir trabajando. Eso es lo que dice el Señor. No hay tiempo de recepciones, tenemos que ir a buscar a la oveja perdida. Tenemos que llevar a todos los pecadores al redil. Con ustedes, los fariseos, ya me siento más o menos contento. ¿Por qué? Porque ustedes ya están leyendo la Biblia. Ya. Pero ahora aprendan qué significa misericordia y no sacrificio. Misericordia significa ir por la oveja perdida, dejar todo para ir a salvar la oveja perdida, trabajar duro para salvar al enfermo, desvelarse para atender al que está malherido y cargarlo, llevarlo al hospedaje y hacer todo lo posible por salvarlo. A ver, ¿cuántas ovejas perdidas han trabajado este día? Bueno, este día, ¿cuántas ovejas perdidas has trabajado? ¿Fueron a buscar ovejas perdidas este día? ¿O no han salido a la calle? No, señores, aquí estábamos descansando. El Señor no descansa un solo día por buscar a las ovejas perdidas. Y entonces, ese es el trabajo. Eso es lo que quiere decir el Señor. Estoy urgido de entregar esta misericordia, de llevarle la buena noticia a todos los que están perdidos en este momento. A todas las ovejas perdidas, a todas las monedas que se han perdido en el camino, a todos los hijos pródigos. Estoy urgido y tengo que anunciarles de la misericordia del Padre, que los ama, que le está proponiendo la herencia del reino. Y que no se preocupen, porque para poder llegar ahí, ellos no necesitan más que arrepentirse. El resto me toca a mí. El resto es el sacrificio que el Hijo del Hombre va a hacer en el Calvario, cargando su cruz y clavándose en ella, para que su sangre redentora salpique a toda la humanidad. Y ellos
lleguen a tener ese momento importante para que puedan arrepentirse de todos sus pecados. Pero tenemos que estar a la orilla de ellos. Tenemos que estar ahí cuando ellos sientan ese deseo de arrepentimiento. Ahí tenemos que estar. Todos los días. Porque no se arrepienten con la primera predicación. Vamos a predicar 1, 2, 3, 4, 5, 1 año, 2 años, 3 años. Es una predicación continua. Hasta que el hombre llegue al momento y allí esté. En ese momento de que toca el corazón del arrepentimiento, ahí está nosotros para darle el abrazo a Dios. Ahí tiene que estar el cura, en el confesionario, para que él pueda descargar su cruz en el confesionario. Fíjense que yo me estaba preguntando, ¿cuál es la urgencia que tiene Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué tanta urgencia? ¿Qué le costaba ir a comer con los fariseos un ratito? ¿Qué le costaba ir a agasajarlo? Y es que en la primera lectura Pablo descubre lo mismo dentro de la comunidad cristiana de Éfeso. Le manda una carta a su comunidad cristiana y les exhorta: yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor. Esa carta se la mandó desde la cárcel. Los exhorto a que lleven una vida digna al llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense, esa es la más fuerte. Esfuércense por mantenerse unidos dentro del redil. Esfuércense por mantenerse unidos dentro del redil. Porque no hay más que un cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Solo hay uno. Y el cuerpo de ese Dios poderoso es Cristo mismo. El cuerpo místico de ese cuerpo es Cristo mismo. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Por tal razón, si las ovejas andan desparramadas, el cuerpo no está completo. Y hay que ir por esas ovejas para que sea un solo cuerpo. Y el mundo está completamente dividido. Y ese cuerpo, que solo es uno, según San Pablo, está desparramado, destrozado, desmembrado. La misión de Cristo es unir a todo el cuerpo, todos los miembros en un solo cuerpo, todos los miembros en un solo cuerpo. Esa es la novedad de la actualidad. Esa es la novedad que el Papa Francisco quiere por lo menos vislumbrar. Yo ya le estoy entendiendo todo lo que
más o menos conforme a la escritura, según lo que estoy leyendo aquí, hay un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. Y entonces, ¿qué hacemos con todo el montón de iglesias que hay por aquí? ¿Qué hacemos con todo el montón de iglesitas que hay aquí alrededor? Pues hay que unirlas. ¿Cómo? Aquí lo dice. Aquí lo dice. Con el vínculo de la paz. ¿Cómo lo vamos a unir? Con el vínculo de la paz. La paz de Cristo. Esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Bueno, de prima a primera nos está diciendo, respétense. El vínculo de la paz genera el respeto mutuo. Dialoguen como hermanos que se aman. El vínculo de la paz genera eso. Un diálogo amoroso, un diálogo fraterno entre hermanos. Compartan como grandes amigos. Jueguen, compartan, disfruten la reunión como grandes amigos. No tirándose mutuamente que nosotros somos más, que somos mejores, que ustedes son infieles, que nosotros no, que nosotros aquí, que nosotros allá. Peleando. Que somos de Pedro, que somos de Pablo, que somos de Apolo. No. No se dividan. Imagínense que la división hasta dentro de la iglesia persiste. Hay unos que se dividían hasta por los cargos. Porque uno era profeta, el otro era maestro, el otro era apóstol, el otro tenía el don de lengua, el otro el don de sanar. Ya eso los comenzaba a dividir. Y el Señor dice, esfuércense por mantenerse unidos por el vínculo, mediante el vínculo de la paz. No se dividan. Entonces, ya ahora vengo de nuevo, me voy de nuevo al momento donde estaba Jesucristo comiendo con los publicanos, entendiendo ahora que la misión de él es salvar a los publicanos y a los pecadores, y comprender desde la visión de los fariseos que ellos querían estar un rato con el Señor, pero que realmente no hay tiempo. Lo que es importante es la urgencia que trae el Señor. Misericordia, entregar esa misericordia a quienes la necesitan. Eso es lo urgente. Los aplausos que sean allá arriba, cuando estemos en el reino. Ya los reconocimientos, para allá arriba. ¿Para qué queremos reconocimiento aquí de los obispos y de los pastores? Allá que nos den los reconocimientos. Ahorita lo que urge es ir a rescatar a la oveja perdida de Israel. Que así sea. Amén. ¿Qué le parece, papá? Su bendición, Padre mío. El Todopoderoso comprende la situación y la ponga en su lugar bien puesta para que todo salga a la perfección. Porque de otra manera siempre va a haber equivocaciones. Pero sigue con la voz del Todopoderoso. Esto tiene que ser
Señor está pendiente de todo eso. Él es el general. Él es el general. Imagínense que ese general mandó a su propio hijo, sabiendo que no los publicanos ni los pecadores, que los mismos fariseos iban a hacer una gran conflagración contra su propio hijo. Y sin embargo no lo retuvo, sino que lo dejó que llegara a hacer ese sacrificio para salvar a toda la humanidad entera. Porque nos tiene un gran amor profundo. Él, el Padre y el Hijo. Con eso nos quedamos. Llenos del Espíritu Santo. Imagínense. Qué grande amor que aquí estamos nosotros, meditando la palabra. Ojalá que esto suceda en todos los hogares muy prontamente. Que la familia tenga una oportunidad, unos minutos de meditar la palabra. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánta necesidad hay que las ovejas tengan esta urgencia, la medicina en la mano? Hay que pellizcarse, no hay tiempo que perder. Hay que decirles, aquí está la medicina, mediten. Eso es lo grande que estamos haciendo nosotros. Gracias al Señor estamos tomando la medicina. Aquí estamos tomando la medicina. Y han llegado muchos operarios del Señor para que nosotros estemos con esta calistenia y en esta actividad. Pero hace falta todavía más operarios para que mucha gente en su familia también ore. Porque a veces pasan días completos en que nadie en la casa ora. Eso es así. Hay ovejas, hay familias completas que no oran. Y tenemos que seguir rogándole. Tenemos que seguir rogándole al Señor para que toda nuestra gente, nuestro pueblo, tenga una verdadera conversión y metamos el gol. Le metamos el gol al diablo para que se ha estado trabajando duro para querernos tener como prisioneros. No, tenemos que seguir rogándole al Señor para que nos libere y le metamos el gol al diablo. ¡Abrazo de oso! ¡Abrazo de oso! Te quiero mucho, papá. Igualmente. ¡Hasta mañana!